Y ahí está, comencé a grabar. Perfecto. Entonces, ya. Entonces, ya, esta ayudantía se trata más que nada de análisis financiero. Ya el análisis financiero, más que nada, es analizar los estados financieros de la empresa. Ya, entonces al final claramente es como la última parte de Conta 1, porque ya les enseñamos cómo se arma un estado financiero. Ahora hay que saber quién nos está diciendo esa información. Ya, entonces básicamente consiste en calcular ciertos ratios, ya que son fórmulas que son establecidas, se las pueden aprender de memoria y chao, y al final saber qué significan, ¿ya? Entonces, el ejercicio 1 dice, a continuación se adjunta información financiera seleccionada de primera orden financiera of SA. Entonces nos están dando los activos y los pasivos. Si se fijan, solamente hay activos corrientes y pasivos corrientes. Se determinó que el 20% de la cartera comercial, cuentas por cobrar, está en mora, 30 días o más de impago, cuando el plazo normal es de 20 días. Se estima que se podrá recuperar el 40% de la cartera morosa. 2. Los gastos pagados por anticipado durante el último año fueron el doble de lo normal y a futuro la firma solo deberá adelantar la mitad del monto actual. 3. Los ingresos de la compañía ascienden a 500 millones y los costos de venta fueron 350 millones. 4. Al mismo periodo la industria poseía los siguientes resultados. Ya, entonces acá nos muestra la industria y nos dice los periodos de cuentas por cobrar, periodo de inventario, ciclo operativo, periodo de cuentas por pagar y ciclo efectivo. Entonces se pide calcular el capital de trabajo. Ya, entonces, a ver. Aquí lo que hice yo, la primera parte fue más que nada copiar los datos que nos estaban dando acá para yo tener lista la planilla y usar los números. ¿Ya? Entonces hagamos la primera, calcular el capital de trabajo. Entonces el capital de trabajo, la fórmula tenemos que son los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Entonces los activos corrientes tenemos que son 293 millones y los pasivos corrientes son 355 millones. Por lo tanto, la diferencia nos daría negativa de 62 millones. Ya, entonces primero tenemos que saber qué es el capital de trabajo o el fondo de maniobra, que también se conoce. Entonces es aquella porción de los recursos de largo plazo que excede los activos de largo plazo y financia la porción permanente de los activos de corto plazo. Ya, entonces al final el capital de trabajo es una forma de financiamiento de los activos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estamos financiando los activos? Es el capital de trabajo. Después, ¿qué significa que nos esté dando un número negativo? El resultado negativo indica que los recursos de largo plazo son menores a los activos de largo plazo, por lo que la empresa estaría financiando parte de sus activos fijos con pasivo de corto plazo. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿No? Perfecto. Después, calcular las NOF contables. ¿Ya? Las NOF son las necesidades operativas de fondo. ¿Ya? Es algo parecido al capital de trabajo, pero va a diferir en una cosa. Entonces, primero, para saber qué son las NOF. Para calcular las NOF que corresponden a una decisión operativa, o sea, yo les dije que el capital de trabajo es una decisión financiera de la empresa, en cambio las necesidades operativas, o sea, necesidades operativas de fondo, son una decisión operativa y que se define como la diferencia entre los activos operacionales de corto plazo, es decir, los activos corrientes, y los pasivos operacionales de corto plazo, es decir, activos circulantes de corto plazo neto de financiamiento espontáneo. Ya, entonces para ponerlo esto en fórmula, se dice que las NOF son el activo corriente menos los recursos espontáneos. Entonces, después vamos a ver más detalle de qué son los recursos espontáneos. Por ahora ya sabemos que los activos corrientes va a coincidir con el capital de trabajo, que son los 293 millones. ¿Ya? Y ahora tenemos que saber qué son los recursos espontáneos. Primero, cuando nos hablan de recursos, es la forma en que nosotros nos estamos financiando. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos ver cómo nos estamos financiando, nos tenemos que ir directamente a los pasivos, ¿ya? Entonces, cuando estamos viendo los pasivos, nosotros tenemos dos tipos. Hay pasivos costosos para la empresa y pasivos no costosos.
¿qué va a ser la diferencia? Entonces, por ejemplo, cuando yo le digo a un proveedor, yo le compro mercadería, ya el proveedor no me va a cobrar extra por el hecho de que yo le voy a estar pagando, por ejemplo, en 30 días más, ya él no me paga un interés. Entonces, eso para mí es un pasivo no costoso. Después, por ejemplo, los beneficios para los empleados por pagar, ya, yo sé que tengo estos sueldos por pagar, ya, pero yo no les, o sea, por el hecho de pagarle al trabajador en un mes más, él no me va a cobrar un interés, ya, yo solamente establezco el sueldo que le voy a pagar y chao. Los impuestos por pagar lo mismo, ya los impuestos, el fisco me dice cuánto tengo que pagar dado mi utilidad y ese va a ser el impuesto. Y después, la otra forma de financiarlo es cuando nosotros vamos al banco y ellos nos prestan plata, ya, pero el banco me dice, ya, pero ojo, yo te presto plata, pero tú a cambio me la tienes que devolver y además me tienes que pagar interés, ya, entonces todos los pasivos por los cuales nosotros tengamos que pagar interés va a ser un pasivo costoso, ya. Todos los demás que no sean costosos van a ser recursos espontáneos. Y, bueno, recursos espontáneos. ¿Alguien quedó con alguna duda sobre esto? Porque generalmente se lo van a hacer calcular y tienen que, claro, identificar cuáles son espontáneos y cuáles son costosos. ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces el recurso espontáneo tendríamos que hacer aquí la suma de todos los recursos espontáneos. Entonces sería 200 millones más 30 millones más 5. Y finalmente, activos menos los recursos espontáneos, 293 millones menos 235, nos da 58 millones. Ya, entonces, así, de los 930 millones que necesita la empresa para realizar sus operaciones habituales, hay 58 millones que no quedan cubiertos de forma espontánea y que habría que financiar de otra forma. En este caso sería a través de pasivos corrientes, ya que el capital de trabajo es negativo. Ya esa es la conclusión finalmente que nosotros sacamos con estas NOF que nos dan positivas. Vamos con la C. Dice, ¿cómo se están financiando las inversiones de la firma si la propiedad, planta y equipo, activos fijos, es de 600 millones? ¿Por qué? ¿Qué implica esto? Entonces, si ustedes se fijan, en este balance, a nosotros solamente nos están dando los activos corrientes y los pasivos corrientes. Claramente ahí falta información. Nos falta información de cuáles son los activos no corrientes o los activos fijos, y nos falta acá información de los pasivos no corrientes y los recursos, ¿ya? Entonces acá ya me está estableciendo que yo tengo un activo fijo, que sería un activo no corriente de 600 millones. Entonces, primero, lo que voy a hacer, nosotros de activos corrientes teníamos 293 millones. Y ahora, si nosotros le agregamos mi activo fijo, que son de 600 millones, nos quedarían activos totales por 893, ¿ya? Entonces, ignoren esto todavía. Si ustedes se fijan, lo que me están preguntando es cómo estoy financiando este activo fijo que son de 600 millones. ¿Ya? Entonces, la financiación puede ser de distintas formas, a través de patrimonio, de pasivos de corto plazo o pasivos de largo plazo, ¿ya? Entonces, después, en financiamiento... Ah, perdón. Luego, si los activos totales son de 893 millones, ya sabemos que el pasivo más el patrimonio también nos tendría que dar 893 millones, ¿ya? El financiamiento de corto plazo, nosotros ya sabemos cuánto es, que serían los pasivos corrientes, 355. Y por lo tanto, los recursos permanentes que serían los pasivos de largo plazo. ¿Cómo estamos financiando? Entonces, primero nosotros asumimos que los activos fijos siempre vamos a intentar financiarlo con recursos de largo plazo, ¿ya? Patrimonio o pasivo de largo plazo, ¿ya? Entonces, cuando yo calculé el pasivo de largo plazo más el patrimonio, me da 538 millones.
no logro cubrir en la totalidad de los 600. Por lo tanto, la otra parte de la plata, sí o sí la voy a tener que sacar de los pasivos de corto plazo y específicamente de la deuda de corto plazo. Ya, entonces, la respuesta finalmente es que nuestro activo fijo lo financiamos con recursos permanentes por 538 millones y la deuda de corto plazo por 62 millones. ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. D. ¿Cuánto debería mostrar en cuentas por cobrar realmente? Ya, claro, ¿cuánto debería mostrar como cuentas por cobrar realmente? ¿Y por qué? Ya, ¿por qué me están haciendo esta pregunta? Porque en la número 1 me dicen, se determinó que el 20% de la cartera comercial, cuentas por cobrar, está en mora, 90 días o más de impago. Cuando el plazo normal es de 20 días, se estima que se podrá recuperar el 40% de la cartera morosa. Entonces, yo erróneamente acá tengo representado 100 millones. Entonces, cuentas por cobrar, inicialmente tenemos 100 millones. ¿Se marcó? No. Ah, perdón, era acá. 100 millones. Ya, entonces, me dicen que el 20% están en mora. Por lo tanto, de estos 100 millones, yo realmente al día voy a tener el 80. Ya, si el 20% está en mora, el resto, el 80%, va a estar al día. Por lo tanto, después en moras, que es efectivamente el 20%, vamos a tener 20 millones, ¿ya? Pero después me dicen acá que yo voy a poder recuperar el 40% de la cartera sí o sí dentro de mis cuentas por cobrar. Por lo tanto, voy a calcular el 40% de este 20 millones. Y me da 8. Por lo tanto, realmente la cuenta por cobrar debería valer estos 80 millones, que son mis clientes que están efectivamente al día, más la cartera que yo voy a poder recuperar después. Entonces, mis cuentas por cobrar realmente deberían ser 88 millones. ¿Ya? ¿No? Perfecto. Entonces ahora dejo a Rodrigo. Hello. Ahí está. Aquí. Y sí, aquí. Ya. Entonces, ahora como las cuentas por cobrar pertenecían a nuestro cálculo anterior de las NOF, ya que estas sufrieron un cambio, tenemos que volver a ajustar las NOF, ya que vamos a tener unas nuevas. Entonces, nuestras NOF iniciales eran de 58 millones, ¿no es cierto? Entonces, a eso hay que ajustarle con el cambio que tuvieron nuestras cuentas por cobrar. Entonces, nuestras cuentas por cobrar eran de 100 millones. Para saber el cambio, le restamos las cuentas por cobrar que tenemos ahora y tenemos que sufrir una variación de menos 12 millones. Por lo tanto, nuestras NOF también van a sufrir esa misma variación. Entonces serían los 58 millones menos los 12 millones. Y nos quedaría que nuestras nuevas NOF son 46 millones. Ya, la siguiente letra nos dice que nos preguntan, nos dicen, ¿cuál sería la nueva estimación de caja operativa para el negocio según el punto 2? ¿Cómo se ve la situación ahora? ¿Por qué? El punto 2 nos dice que los gastos pagados por anticipado durante el último año fueron el doble de lo normal. Y a futuro la firma solo debe adelantar la mitad del monto actual. ¿Ya? Entonces, si nos están diciendo que es la mitad del monto, ¿cuánto tendríamos? Tenemos que nuestros gastos pagados por anticipados son 15 millones. La mitad tendríamos 7 millones 500, ¿no es cierto?
pero nos dicen que a futuro igual vamos a recuperar esos 7.500.000, o sea, los vamos a volver a pagar. Por lo tanto, volveríamos a tener gastos pagados por anticipado de 15 millones. Por lo tanto, ¿tendríamos algún perjuicio o estaríamos distintos? La verdad es que no, solo estaríamos más ilíquidos, estaríamos más estrechos, pero es una situación momentánea, ¿ya? Entonces, en verdad estaríamos igual y no es algo que perjudique a la empresa, ¿ya? Eso igualmente aparece escrito acá en la F, que no se los quise mostrar para que no vieran la respuesta. Ya. La siguiente letra, que es la G, nos dice calcular el ciclo operativo y ciclo efectivo de la compañía en base a los datos presentados en nuestra situación financiera. Ya, aquí les pusimos como el ciclo operativo en fórmula, que serían los días de cuentas por cobrar, más los días de inventario, el ciclo efectivo, el ciclo operativo, menos días de cuentas por pagar. Y no tenemos ninguno de los días. Los días, por ejemplo, de cuentas por cobrar son 360, que son los periodos contables, partido de la rotación de cuentas por cobrar. La rotación sería ingresos por venta, partido de cuentas por cobrar. ¿Ya? Y así vamos sacando distintas rotaciones, como la rotación de inventario, que es costo por venta, partido de inventario, y la rotación de cuentas por pagar, que es costo de venta, partido en cuentas por pagar. Ya. ¿Alguien sabe lo que era el ciclo operativo, ciclo efectivo teóricamente? ¿Alguien? Como el ciclo normal de la empresa donde se realizan las transacciones, algo así. Ya, pero con una definición un poco más elaborada que esa. Por ejemplo, el ciclo operativo es el periodo desde que yo adquiero inventario, lo compro y lo pago, ¿ya? Entonces, todo ese periodo, El ciclo desde que efectivo lo sería compro como yo lo el que se demora inventario, la lo empresa vendo y lo en cobro, ¿ya? Entonces, ¿Vale? el ciclo de efectivo sería como lo que se demora en convertirlo en efectivo, algo así, ¿no? Bien. Es el periodo desde que yo compro inventario hasta que lo vendo, o sea, desde que yo pago inventario hasta que lo vuelvo efectivo, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos eso claro, vamos a sacar las rotaciones. Entonces, por ejemplo, la rotación de cuentas por cobrar sería nuestros ingresos por venta, que eran 500 millones, partido nuestras cuentas por cobrar, que eran 100 millones. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro día de cuentas por cobrar sería 360, que es nuestro periodo contable, partido en 5. Nos da 72. O sea, nos demoramos 72 días en cobrar nuestras cuentas por cobrar. ¿Ya? Lo mismo ahora con el inventario. Tomamos los 350 millones del costo por venta, lo dividimos por los 150 millones, que era nuestro inventario, y nos da 2,33, y nuestros días serían 360 partido en 2,33. Nos da 154 días que nos demoramos en renovar todo el inventario, ¿ya? Y por último, nuestras cuentas por pagar, que serían el costo por venta, partido nuestras cuentas por pagar, que serían 200 millones. Y en días serían 205 días nos demoramos nosotros en pagar nuestras cuentas. Ya, el ciclo operativo, ¿cómo sería? ¿Qué sumo? Bueno, ya se los tengo acá arriba igual. Nuestros días de cuentas por cobrar más nuestros días de inventario. O sea, nuestro ciclo operativo es de 226 días. Y nuestro ciclo efectivo sería nuestro ciclo operativo menos nuestros días de cuentas por pagar. Ya que sería, redondeémoslo en 20 días. ¿Ya? La letra H nos pedía hacer un análisis de esto respecto a la industria. ¿Ya? ¿Se acuerdan de se acuerdan de los números de la industria? ¿Los tienen a mano? Igual los tenemos por acá arriba. Ya, por ejemplo, las cuentas por cobrar. ¿Qué se puede decir ellos si la industria se demora 65 días? ¿Alguien?
Bueno, que nosotros nos demoramos 7 días más que la industria en cobrar nuestras cuentas por cobrar. ¿Ya? A lo mismo, por ejemplo, pasa con nuestro inventario, que nosotros nos demoramos 154 días en comparación a los 149 días que se demora la industria. Nosotros estamos 5 días arriba. Esto puede significar, por ejemplo, que tengamos ciclo operativo más largo y no tengamos un poco de liquidez, ¿ya? Y lo mismo, por ejemplo, pasa con las cuentas por pagar, que nosotros nos demoramos 205 días en pagar una cuenta, 206, digamos, y la industria se demora, ¿dónde está? 194, nosotros nos estamos demorando 12 días más en pagar una cuenta por pagar, lo que puede significar que, no sé, algún proveedor, al nosotros demorarnos tanto, nos coja a vendernos y le venda a otra persona, que se demora menos, ¿ya? Por lo tanto, comparado con la industria, estamos bastante lentos, por así decirlo. ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿Aló? Entonces ahí estaríamos con la ayudantía. Estaríamos entonces. Mucho éxito con el estudio para el examen y lo que se viene. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias, que estén bien. Igual. Bueno. Deja de grabar, Rod.